Desde la playa puedo ver columnas de vapor ascendiendo al cielo. Es tan fino el equilibrio, tan efímera la vida. Es todo un milagro. Y a continuación vamos a derivar la fórmula para la derivada para el caso de que nos proporcionen lo que es la siguiente información. Entonces tendríamos, por ejemplo, f de x menos 2h, f de x menos h, f de x más h y f de x más 2h. Es decir, que a partir de un punto central nos dan los dos valores anteriores y los dos valores posteriores. Entonces, para, por ejemplo, la relación, ¿verdad?, de la serie de Taylor para una función evaluada en x más h sería de esta manera: f de x más f de x h más f' de x por h cuadrado sobre 2 factorial, y así, ¿verdad? Aquí tendríamos, por ejemplo, también la tercera derivada, h al cubo sobre 3 factorial. Y bueno, voy a agregar otro aquí, f4, h4, bueno, aquí sería de x, ¿verdad? h4 sobre 4 factorial. Y más otros términos, ¿verdad? Entonces vamos a definir una función, o sea, la primera derivada en términos de estos parámetros, ¿verdad? Entonces tenemos todo esto. Entonces aquí estamos agregando estos coeficientes que son los que vamos a agregar o buscar, ¿verdad?, para saber la relación de la derivada. Entonces, basándonos en lo que es la relación que tenemos aquí para la derivada, entonces, o sea, para la función, para la aproximación de f de x más h, vamos a nosotros a construir pues un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos encontrar a de f de x menos 2h, nosotros vamos a aproximar con esta forma, ¿verdad? Entonces aquí multiplicaríamos a por todos estos términos, solo que en lugar de h vamos a tener negativo 2h. Aquí, por ejemplo, sería este más negativo 2h por la primera derivada, más a por, bueno, en este caso como h es positivo, o sea, está al cuadrado, nos queda 4h cuadrado sobre 2 factorial por la segunda derivada. Y en el otro sería entonces pues negativo 8 h a la 3 sobre 3 factorial, la tercera derivada. Y en el otro sería entonces bueno, 16 h a la 4 sobre 4 factorial por la cuarta derivada, más otros términos. De forma similar vamos a trabajar para b de f de x menos h. Entonces tendríamos bf de x menos h, la primera derivada, más h cuadrado sobre 2 factorial, la segunda derivada, y menos h al cubo sobre 3 factorial por la tercera derivada, más h a la 4 sobre 4 factorial, la cuarta derivada. Vamos con c. Aquí tenemos f de x más h, esa es la que tenemos de hecho aquí arriba, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos que es c de f más c, bueno, todos estos van por b, y no lo coloqué, pero todos estos van multiplicados por el coeficiente b. Igual aquí en este me faltó en algunos ponerlo. Entonces, si quieren, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para evitar aquí confusión, entonces voy yo a mejor agregar todo esto. O sea, todo esto lo multiplico por b, y aquí voy a hacer lo mismo. Aquí sería c por f más hf' más h cuadrado sobre 2 factorial
la segunda derivada más h3 sobre 3 factorial la tercera derivada más h a la 4 sobre 4 factorial la cuarta derivada. Bueno, solo nos queda el d, sería d de f de x más 2h. Entonces de forma similar aquí tenemos f más 2hf' más 4h cuadrado sobre 2 factorial la segunda derivada más 8h a la 3 sobre 3 factorial la tercera derivada más 16h a la 4 sobre 4 factorial la cuarta derivada. Entonces en el lado izquierdo tenemos la relación que definimos para la derivada. Y ahora vamos a generar un sistema para lo que es pues esta ecuación, ¿no? Porque si ustedes notan todo, si nos sumamos el lado izquierdo nos va a dar f' y en el lado derecho nos van a dar varios términos multiplicados por f de x, por ejemplo. Entonces aquí obtenemos a más b más c más d igual a 0 porque está igualado el lado izquierdo a f'. De ahí tendríamos menos 2a menos b más c más 2d. Todo esto multiplicado por h. Pero como está así, no está bien. Aquí multiplicado por h igualado a 1. Porque estamos encontrando la primera derivada. Entonces luego vamos con los otros, ¿verdad? Con la segunda derivada. Si notan, en este caso sería, por ejemplo, 4a más b más c más 4d. Todo esto multiplicado por h cuadrado sobre 2 factorial, pero como esto está igualado a 0 nos queda de esta manera. En el otro sería menos 8a menos b más c más 8d igual a 0. Y la última ecuación sería entonces no creo que ya tengo todo, solo voy a verificar. Entonces teníamos a, b, c más d igual a 0, menos 2a menos h más c más 2d por h igual a 1. De ahí decía 4a más h, 4a más b más c más 4d igual a 0. Y aquí tengo entonces menos 8a menos b más c y más 8d. Ok. Entonces solo ocupábamos 4, ¿verdad? El otro es para el error. Entonces aquí, bueno, con este sistema podemos resolver ya los coeficientes. Entonces tenemos el siguiente sistema. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí digamos sería a más b más c más d igual a 0. Más d igual a 0. De ahí tendríamos menos 2a menos b más c. Menos 2a más b más c más 2d igual a 1 sobre h. En el otro tendríamos 4a más b más c. 4a más b más c más 4d igual a 0. Y el último sería negativo 8a menos b más c más 8d. Y aquí, bueno, solo vamos a decir que vamos a agregar una variable más. Bueno, entonces aquí ya tengo los coeficientes. Y bueno, entonces tenemos que a sería igual a 1 sobre 12h. B sería igual a menos 2 tercios h.
pero ese se puede escribir como menos 8 sobre 12h, ¿verdad? Para que quede con el mismo denominador. En el otro igual, quedaría 8 sobre 12h. Entonces aquí sería 8 sobre 12h y D sería negativo 1 sobre 12h. Entonces podemos ver de que pues la relación de la primera derivada quedaría con este coeficiente 1 sobre 12h. Entonces sería f de x menos 2h menos 8f de x negativo h más 8f de x más h y menos f de x más 2h. Y con esto pues tenemos ya una aproximación para la primera derivada si nos dan la información de estos 4 puntos. Desde la playa puedo ver columnas de vapor ascendiendo al cielo. Es tan fino el equilibrio, tan efímera la vida. Es todo un milagro.